Hola a todos mis hermanos, este es nuestro tema de los espíritus encarcelados. Esta es la parte 2 de los textos difíciles sobre la inmortalidad del alma. Nuevamente les recuerdo, es la parte 2. Ya vimos en la parte 1 la parábola del rico y Lázaro, y vimos antes que hablaba la Biblia sobre el don de lenguas, y vimos antes que cómo es que el espiritismo ha ingresado y qué prácticas los cristianos hacen hoy, que es espiritismo, y hablan con demonios. Y vimos antes qué dice la Biblia sobre la inmortalidad del alma. Entonces, antes de continuar con este video, mis hermanos, les invito a que vayan y se miren eso si no lo han visto, ¿ok? Porque pues la idea es que lleven el hilo. Y aquí vamos a dar por descontado muchas cosas porque ya las hablamos en los videos anteriores. Entonces, si tienen algunas dudas o preguntas, miren antes y van a ver que efectivamente probablemente ya las respondimos. Y si no, déjenlas en los comentarios aquí abajito, pueden dejarlas y con mucho gusto se les resolverá cualquier duda que tengan. Sin más preámbulos, espero que Dios nos acompañe y comencemos con este tema. Y vamos a comenzar leyendo Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20, porque es uno de los textos más mal interpretados por todas las denominaciones cristianas. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. La mayoría de cristianos, aún los adventistas, cuando le interpretan este texto, tienen ideas un poco raras respecto a esto. Vamos a resolverlo de forma bíblica, pero ¿cuál es la idea general que da este texto? Bueno, Jesús padeció por los pecados, murió en la cruz, muerto en la carne, dice el versículo 18. Que vivificado en espíritu es porque cuando Él muere se le sale el espíritu y entonces va al infierno, y es que en el infierno los espíritus encarcelados son aquellos que desobedecieron, pero que se arrepintieron en la época de Noé y de ahí para adelante. Entonces es que, como dice la parábola del rico y Lázaro, ellos estaban esperando la venida de Cristo, para que cuando el espíritu de Él bajara, entonces Él iba allá y los iba a liberar y los iba a permitir ascender al paraíso. Esa es la creencia que se tiene. ¿Qué dice este texto efectivamente? Vamos a ver efectivamente qué dice bíblicamente. Así que lo primero que vamos a evaluar es de qué está hablando aquí Pedro. Y nuevamente el contexto es importante. El contexto es importantísimo. Primera de Pedro no es un libro dedicado a doctrina. Primera de Pedro no es un libro dedicado a inmortalidad del alma y a hablar sobre cosas raras. No. Primera de Pedro es una epístola. Es una carta escrita a una iglesia, a un grupo de personas que tenían una necesidad, y la necesidad Pedro la dice. Toda la epístola de Pedro está comparando la vida cristiana con los padecimientos cristianos, porque estas personas estaban padeciendo persecución, estaban padeciendo por Cristo. Y entonces Pedro les escribe una epístola para animarlos y decirles, vean que Cristo también padeció y salió victorioso, y así como Cristo salió victorioso, pues nosotros también podemos vencer. Es tan sencillo como eso. Así que no es una carta en la que Pedro hable del estado de los muertos. Por ende, es ilógico que en alguna parte pues él vaya a nombrar eso, que se vaya a enfocar eso. Esto no es una carta dedicada a ese tema.
Segundo, de todo este texto, la parte difícil es qué significa ser vivificado en espíritu, porque todos entendemos el versículo 18 cuando dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Claro que padeció una sola vez por los pecados, porque Él murió en la cruz del Calvario una sola vez por todos. Esto lo vemos también cuando estudiamos el santuario, el sacerdocio hebreo, el sacerdocio de Cristo en la epístola, en la epístola de Hebreos, donde Pablo lo dice muy claramente que Cristo murió una sola vez por los pecados de todos, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. O sea, hasta aquí todo el mundo entendemos perfectamente que está hablando de Cristo crucificado. El problema es la interpretación que le damos a vivificación en el espíritu. Y por eso les digo, vayan y miren los videos anteriores, porque es que en los videos anteriores ya aclaramos que esta ideología del espíritu que ahorita muchos están teniendo, que posiblemente ustedes que me están escuchando tienen ahorita, la tienen porque piensan que la Biblia efectivamente dice que es que los espíritus, nosotros tenemos un alma por ahí metida que sale cuando morimos. Porque hay fenómenos en la realidad, hay fenómenos paranormales, hay historias que son innegables y esta creencia aún en el mismo catolicismo existe. Por eso les digo, miren los videos anteriores porque ya en los videos anteriores tocamos todo eso y vimos qué está detrás de todo eso de forma muy clara. Entonces, antes de continuar, vayan y mírenlos para que no les quede esa duda en la mente. Porque de hecho, cuando ya se vean todos esos videos, cuando ven aquí vivificado en espíritu, pues ya es imposible pensar que efectivamente aquí está hablando de un fantasma, de un alma que se desencarnó. Porque la Biblia dice todo lo contrario, dice que eso no existe, que eso no es verdad, que aquellos que están detrás de todo esto son demonios. Por eso les digo, vayan y mírenlos. Ahora bien, ¿qué significa vivificado en espíritu? Y vamos a leer 1 Corintios 15. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Aquí sí estamos hablando de los muertos, aquí estamos hablando de la resurrección de los muertos. Y dice Pablo, necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Miren que Pablo está, me devuelvo un versículo antes, está hablando especialmente con qué cuerpo físico van a venir, van a resucitar los santos. Versículo 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Pablo está comparando, está sacando una imagen. Dice, vean, una semilla, pues no puede dar origen a una planta si no muere la semilla, porque la semilla tiene que abrirse y dar origen a la planta. Asimismo, nosotros, nuestro cuerpo carnal, debe morir para resucitar como un cuerpo nuevo, el cuerpo de un resucitado, el cuerpo que Adán tenía en el jardín del Edén. Así que esta es la base de lo que él está hablando y va a hablar de aquí en adelante. ¿Cómo resucitamos? ¿Cómo es que vamos a tener este cuerpo nuevo? No toda la carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y Pablo pone un ejemplo muy sencillo. Vean, la gallina no tiene la misma carne que un pescado, y el pescado no tiene la misma carne que un ser humano, y el ser humano no tiene la misma carne que una vaca. Así como entre los animales y el ser humano existen diferencias, pues así va a existir diferencias entre lo que hoy somos y lo que vamos a hacer cuando resucitemos. Por eso él dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Y cuando él habla de los cuerpos celestiales, él está hablando de los cuerpos resucitados. Y el cuerpo terrenal es este, que hoy tenemos. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Y así como el sol tiene un brillo muy diferente respecto al de la luna y el de las estrellas, asimismo va a existir una gran diferencia entre nuestro cuerpo resucitado, restablecido y restaurado al Edén, como fue creado el ser humano, a lo que efectivamente tenemos hoy.
un cuerpo débil lleno de enfermedades. Así también es la resurrección de los muertos. Todo lo que acabamos de decir, así va a funcionar la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Este es un cuerpo corrupto. Se resucitará en incorrupción. Este es un cuerpo con pecado, corrupto. Resucitará sin pecado, sin impulsos a pecar, sin deseos a pecar. Porque Adán en el jardín del Edén, como vimos en el tema 4, la naturaleza de Cristo, no sentía estos deseos. Versículo 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Este cuerpo es deshonra porque es pecado, pero voy a resucitar en gloria, en un cuerpo perfecto. Se siembra en debilidad. Este cuerpo es débil, este cuerpo se enferma, este cuerpo sufre cansancio, este cuerpo no tiene capacidades mentales ilimitadas, pero se resucitará en poder. Nuevamente, si tienen dudas, miren el capítulo 4, la naturaleza de Cristo se llama. Ahí tocamos todos estos temitas. Ahora bien, se siembra cuerpo animal. Y siempre que Pablo habla de la naturaleza animal, del hombre carnal, del animal, está hablando de esto que somos. ¿Por qué? Nosotros hoy en día tenemos impulsos. Y hay personas a las que se les nota más que a otras. Hay personas que viven exclusivamente para satisfacer sus impulsos, son como animales. Si tienen ganas de comer, comen. Si tienen ganas de tomar agua, beben agua. Si quieren dormir, duermen. Si quieren tener relaciones, las tienen con el que se les atraviese. Hay personas que son como animales. Porque de hecho esa es la naturaleza humana. Tenemos pasiones, tenemos impulsos. Personas que no controlan su carácter y que son iracundas como los perros que se airan por cualquier cosa. Y somos, de hecho, el pecado nos hace animales. Bueno, les digo, miren el tema 4. Y cuando se habla de cuerpo espiritual, ya se está hablando de una persona que camina conforme al espíritu. No está hablando de un fantasma, y ya vamos a aclarar esto. Está hablando de una persona que ya no sigue sus pasiones, un cuerpo que ya no camina con el pecado. Por eso el cuerpo de un resucitado es un cuerpo perfecto, sin pecado, que no tiene impulsos pecaminosos, que no tiene esos deseos, que no se deja llevar por sus pasiones, que ya no es una bestia. Ese es un cuerpo espiritual. No porque sea un fantasma, porque Adán no era un fantasma en el jardín del Edén, pero él tenía un cuerpo espiritual. Nuevamente, y no me cansaré de repetírselos, vayan y miren el tema 4, la naturaleza de Cristo. Ahora bien, sigue diciendo, así también está escrito, y miren que esta comparación a Adán no me la estoy inventando yo, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Y miren la expresión de espíritu vivificante, porque siempre en la Biblia que se hable del segundo Adán, del postrer Adán, de que está hablando de Cristo. Y se dice que Cristo es espíritu vivificante. Y ya vamos a ver el por qué. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Y miren que Pablo entonces aquí está hablando de ¿qué? De la resurrección de los muertos. O sea que le está diciendo lo que hemos venido hablando. Este cuerpo animal, que es primero, tiene que morir para dar paso al espiritual. Y cuando llegue el espiritual, pues ¿por qué lo podemos tener? Porque Cristo es espíritu vivificante. Porque la expresión espíritu vivificante está hablando de la resurrección de los muertos. De que Cristo con su muerte en la cruz nos dio vida eterna. Eso significa espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es del Señor es del cielo. Así que Cristo no fue un fantasma que anduvo por ahí como para ser llamado espíritu vivificante, porque espíritu no significa fantasma. Él es dicho espíritu vivificante porque Él es aquel a través del cual todos nosotros recibimos vida. Resurrección, y lo vamos a ver que Pablo lo aclara aún más. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales.
Así como hemos traído la imagen del terrenal, así como llevamos la imagen de Adán en el pecado, traeremos también la imagen del celestial, de Cristo. Es decir, que así como nosotros hoy en día somos como Adán, en la resurrección seremos como Cristo resucitado, el Espíritu vivificante. Así que todo se basa en esto. Así como Cristo vivió en carne y fue vivificado en espíritu resucitando, así nosotros por sus méritos podemos llevar su imagen celestial y resucitar. Por eso Cristo es espíritu vivificante, ya que concede cuerpos celestiales a sus hijos que viven según los designios de Dios, sin concupiscencia. Y si quieren saber qué es la concupiscencia, vayan miren el tema 4. Pero esto ocurrirá solo en la resurrección. La concupiscencia y deseos animales los vamos a tener hasta que muramos o hasta que resucitemos. No significa que debamos seguir detrás de ellos, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que la naturaleza pecaminosa, que nuestros deseos a pecar van a seguir existiendo. No es que yo me bauticé y ya se me desapareció absolutamente todo deseo al mal. No, si yo era iracundo voy a seguir queriendo serlo. Si yo era mentiroso voy a querer seguir queriendo serlo. Pero para no ser mentiroso, para no ser iracundo, debo entregarme completamente a Dios para que someta esos impulsos. Y debo caminar con Dios constantemente. Si no lo hago, no voy a tener victoria jamás. Versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La corrupción no hereda la incorrupción. Este cuerpo de carne y sangre carnal, terrenal, corrupto, no puede heredar el reino de Dios. Noten que él está comparando la carne y la sangre, nuestro cuerpo de hoy, como corrupto. Sin la resurrección y la transformación no podemos entrar al cielo. Esa idea pues de que yo me morí y mi alma se fue al cielo de una vez, no existe, porque la Biblia dice que es solo después de la resurrección que los seres humanos podremos entrar al cielo, no antes. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo ocurrirá esta transformación? Y vean que Pablo está hablando de una forma muy lineal. Él está diciendo, a través de Cristo resucitamos. Y ocurre la transformación de cuerpo animal a cuerpo espiritual, de cuerpo pecador a cuerpo perfecto, de cuerpo con pasiones a cuerpo sin pasiones. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y es que hasta aquí hemos afirmado en todo lo que hemos visto que solamente los muertos interactúan otra vez cuando resucitan de las tumbas. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y la final trompeta, creo que todo cristiano lo entiende, es la segunda venida de Cristo. Así que hasta la segunda venida de Cristo, mis hermanos, no existe ser humano que no haya resucitado y no haya sido transformado que pueda entrar al cielo. Punto. ¿Por qué? Porque así lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Así que en resumen, Cristo es espíritu vivificante porque Cristo resucitó por sus méritos y así concede vida eterna y resurrección a todos los que en Él crean. Tiene que ver con el cuerpo físico de un resucitado y ya lo vamos a aclarar. Así que si espíritu vivificante significa resurrección de Cristo, Cristo que resucitó, pues vivificado en espíritu, que es exactamente lo mismo, Cristo es espíritu vivificante para vivificarme a mí en espíritu, pues significa que yo también resucito. Así que vivificado en espíritu implica la resurrección, la transformación del cuerpo, pasando de un cuerpo débil, terrenal, corrupto, a un cuerpo perfecto, celestial, edénico. Pero siempre hablamos de carne y hueso. ¿Y por qué lo digo? Como hemos traído la imagen del Adán terrenal, traeremos también la imagen del resucitado Cristo.
del celestial. ¿Será que la Biblia cuenta cómo resucitó Cristo como para que nos quitemos todas las dudas de encima? Pues resulta que sí. Lucas capítulo 24, 36 al 43. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Jesús hizo lo que hacen hoy los ángeles y lo que pueden hacer demonios, manifestarse en lugares que están completamente cerrados. Pero miren lo que dice: entonces, espantados y atemorizados, pensaban que había un espíritu. Los apóstoles creían que estaban viendo un fantasma, creían que estaban viendo un demonio. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que tengo yo. Vean, esto lo vamos a aclarar y lo vamos a hacer énfasis en el video que sigue. Así los ángeles, así Cristo se manifiestan en lugares. Aquí estoy en 4 paredes totalmente encerrado y se me manifiestan aquí. Eso no significa que ellos no sean carne y hueso, eso no significa que ellos no sean materia. Porque es que muchas veces tendemos a limitar la realidad de las cosas conforme a lo que podemos ver, conforme a lo que el ser humano conoce, y no entendemos que la realidad del creado es mucho más vasta. Cristo aquí dice que Él tiene carne y hueso, pero se manifestó en un lugar completamente cerrado. Cristo aquí está diciendo que Él es materia, que Él tenía un cuerpo de carne y hueso, pero a pesar de eso se manifestó en un lugar y entró y atravesó paredes. ¿Cómo funciona eso? Nadie lo sabe, pero que son materia, son materia. Miren que Cristo aquí lo está afirmando. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Perdón, ¿y por qué lo digo? Porque en los textos que vamos a ver más adelante, en el tema que sigue, vamos a ver que al final de la historia, Satanás, ángeles, que son demonios, se van a consumir y se van a derretir como los impíos porque también son materia. Y esto lo digo para que nos saquemos esa idea de la cabeza del fantasmita. Es que los ángeles son fantasmas, son espíritus, no tienen nada de materia. No, Jesús aquí está diciendo todo lo contrario. Ahora sí, versículo 40. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Tan carnal y físico era Cristo después de su resurrección que aún comió pescado con miel. Así que los puntos de la resurrección de Cristo son estos. Jesús se aparece en medio de los discípulos mientras estaban encerrados. Ellos pensaban que ven un fantasma, un espíritu, creían que lo que creen hoy, que los espíritus de los muertos pueden interactuar con los vivos. Jesús los reprende dulcemente, mostrándoles que en la resurrección se tiene carne y hueso. Les dice de palpar y ver, y come pescado asado con miel. Y Corintios nos dice que así como llevamos la imagen de Adán, vamos a llevar esa misma imagen, la de Cristo resucitado. ¿Cuál era la diferencia entre el Cristo de ahí y el Cristo de antes de la cruz? Que este Jesús ya no sentía cansancio, que este Jesús efectivamente ya tenía un cuerpo restaurado a la naturaleza del ser humano en Edén. Nuevamente, miren el tema 4 de la naturaleza de Cristo para que entiendan también de qué estoy hablando y de que Cristo efectivamente es un ser humano después de su encarnación y lo será para toda la eternidad. El Dios eterno compartirá esta naturaleza con los seres humanos. Ahora bien, entendemos que la única diferencia entre un cuerpo terrenal y uno resucitado es que este último es la restauración del cuerpo original del ser humano. Porque es que nuevamente tendemos a pensar que la realidad del ser humano es esta. Y no, no es así. La realidad del ser humano es la del Edén. Esta es consecuencia de nuestro pecado. Esto es una forma débil, defectuosa e inútil del ser humano. El cuerpo edénico diseñado para vivir eternamente y sin concupiscencia y sin pecado. Así que en resumen, Cristo es espíritu vivificante, Cristo resucitó por sus méritos y así concede vida eterna y resurrección a todos los que en Él crean. Así que tiene que ver con el cuerpo físico de un resucitado. Vivificado en espíritu es la resurrección que implica transformación del cuerpo.
pasar de un cuerpo terrenal débil a un cuerpo celestial perfecto y edénico. Todos los justos, todos los que creamos en Cristo para ser salvos, seremos vivificados en espíritu y recibiremos un cuerpo físico perfecto y sin debilidades como Cristo lo obtuvo cuando Él fue vivificado en espíritu. Así que entendido eso, entendemos esta expresión, porque Pedro hablaba el mismo idioma que Pablo. Pedro creía lo mismo que Pablo. Así que cuando nos dice Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, crucifixión, pero vivificado en espíritu, miren que es la misma expresión. Está hablando pues de la resurrección de Cristo, no está hablando de esta idea del alma de Cristo que se salió y fue por allá, quién sabe, vagando a dónde. La Biblia nos dice que la expresión vivificado en espíritu significa resucitado de los muertos y transformado. Y ya resolvimos el punto más difícil. Ahora el versículo 19 nos dice, en ese cuerpo resucitado de carne y hueso, perfecto, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y aquí vamos a resolver entonces esto. ¿Qué significa? ¿Qué es la predicación de los espíritus encarcelados? ¿Qué es eso? Bueno, lo primero que tenemos que entender es la expresión predicar. Porque muchos se imaginan que predicar es esto que estoy haciendo ahora, es que un pastor se pare en un púlpito y predique. Eso es efectivamente predicar. Pero es que la palabra aquí está mal traducida. Porque la palabra original griega utilizada es keruso, que no significa predicar, significa proclamar, anunciar o pregonar. No es lo mismo decir que una proclamación, como un consumado es, como el tiempo no será más, frases bíblicas, un anuncio a hacer un sermón. Un anuncio dura unos segundos, una proclamación dura unos segundos. Proclamación de independencia. Ya, nos declaramos independientes, punto. Eso es una proclamación. Otra cosa es un sermón que dura horas. Los más largos duran horas. Los más cortos pues duran media hora, 40 minutos. Así que lo primero es esto. Quitémonos la idea de que Cristo hizo un sermón. No, Cristo hizo un consumado es. Es una proclamación. Y ya vamos cuál es la proclamación que hace. Ahora, ¿quiénes son los espíritus encarcelados? Bueno, vamos a ver que efectivamente en la época de Jesús, pues, ¿a qué se le llamaba espíritus? ¿A quiénes? Lucas 10, 17 al 20 nos dice, y voy a leer solo los textos subrayados. Versículo 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Están hablando de demonios. Y Cristo dice, pero no os regocijéis, versículo 20, de que los espíritus se os sujeten. Cristo dice y Jesús llama a estos demonios como espíritus. Lucas 11, 24 al 26, de nuevo, la historia del espíritu inmundo que sale de la mente, de la casa y vaga por lugares desiertos y dice, volveré a la casa de donde salí, y vuelve y la encuentra adornada y barrida, y entonces toma otros 7 espíritus peores y mora allí, y el estado de esa persona llega a ser peor que el primero. Nuevamente Cristo llama y dice muy claramente en el versículo 24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Los demonios se llaman espíritus inmundos. En Marcos capítulo 1, en el endemoniado de Capernaum, que ya lo vimos en los textos, en las clases también pasadas, nuevamente aquí hablan del endemoniado. Versículo 23 dice que había en la sinagoga un hombre con espíritu inmundo. Y más adelante vuelven y lo dicen, y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia en el versículo 26 y en el versículo 27 dijeron, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen? Los contemporáneos de Cristo llaman a los demonios espíritus inmundos. Y en Apocalipsis 20, del 1 al 13, nos dice que los únicos espíritus, demonios, que son encarcelados son los demonios, Satanás. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano.
Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Así que los espíritus encarcelados pues no son los antidiluvianos, no son las personas que estaban allá en el infierno, en una sala de espera esperando la venida de Cristo. ¿Qué es eso? Eso no es bíblico. La Biblia dice, por el contrario, en todo el Nuevo Testamento, que los espíritus inmundos y los que se encarcelan son los demonios. Pero pues, ¿qué es el abismo? Porque es que hay muchos que dicen, no, es que el abismo es el infierno. Y pareciera que así fuera, porque vamos a ver de prisiones eternas y de abismo. Y bueno, vamos a aclarar también esto ahorita mismo. Primer punto, y antes de pasar al texto de la hermana White, vamos a desglosar bien Apocalipsis 20. Noten que, listo, dice que un ángel desciende del cielo, tiene la llave del abismo. Evidentemente no es literal, no es que el ángel venga con una llave para abrir una cárcel. Y una gran cadena en la mano. Y noten que ahí explica. Ató a Satanás por 1000 años. Efectivamente, el ángel que desciende del cielo, pues está aquí volviendo a la tierra, porque es que para este momento el abismo está hablando de la tierra desolada y destruida. Cuando hablemos todo bien de Apocalipsis e interpretemos toda esta historia, vamos a ver eso. Y noten pues que la razón del abismo. Dice que lo arrojó al abismo en el versículo 3, dice que lo encerró, dice que puso su sello sobre él, pero noten qué es el abismo. Para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Noten pues que el énfasis del abismo es impedirle a Satanás actuar. Lo limita a un lugar, lo limita a un espacio, lo limita en algún aspecto y le dice, no tienes a nadie a quien tentar, no tienes a nadie a quien engañar. Te vas a quedar reflexionando. Y esto es lo que dice la hermana White. Aquí es donde con sus malos ángeles Satanás hará su morada durante 1000 años aquí en la tierra. Limitado a la tierra, no podrá ir a otros mundos para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. En ese sentido es como está atado, que no puede engañar a nadie. Y eso lo dice acá, para que no engañase más a las naciones. No queda nadie en quien pueda ejercer su poder. Le es del todo imposible seguir en la obra de engaño y ruina que por tantos siglos fue su único deleite. Así que, ¿esto por qué lo aclaro? Porque muchos adventistas, y aquí ya hablemos de los adventistas, ya hablamos que, bueno, ya vamos a aclarar más qué es el abismo, pero muchos adventistas creen que efectivamente el abismo es exclusivamente la tierra desolada y desierta, pero en realidad no importa la tierra. La tierra es simplemente el límite de que Satanás puede vivir, pero el abismo como tal es el énfasis de que no puede engañar a nadie. Durante 1000 años, Satanás andará errante de un lado para otro en la tierra desolada, considerando los resultados de su rebelión contra la ley de Dios. Todo este tiempo padece intensamente. Desde su caída, su vida de actividad continua sofocó en él la reflexión. Pero ahora despojado de su poder, no puede menos que contemplar el papel que desempeñó desde que se rebeló por primera vez contra el gobierno del cielo, mientras que tembloroso y aterrorizado espera el terrible porvenir en que habrá de expiar todo el mal que ha hecho y ser castigado por los pecados que ha hecho cometer. Así que el castigo como tal es obligar a Satanás a reflexionar en sus acciones. Y hay muchos ejemplos de este tipo en este planeta para que lo entendamos. Por ejemplo, personas malvadas que en su juventud, en medio de su fortaleza, perpetraron sus malas obras. Cuando llegan a viejos reflexionan. Cuando ven que les faltan las fuerzas, cuando ven que ya no tienen nada que hacer, reflexionan en su vida pasada y se arrepienten. Le pasó así al sabio Salomón, quien en su juventud y durante su fortaleza dedicó su vida a placeres, dedicó su vida a idolatría, dedicó su vida a las mujeres. Y cuando llegó a viejo, reflexionó. Porque siempre los seres
que pecamos, reflexionamos, es cuando no tenemos nada más que hacer, cuando no estamos entretenidos, cuando ya llegamos a nuestro tiempo viejo y tenemos que reflexionar. Cuando salimos de ese cuadrado de nuestra maldad. Otro ejemplo, padres que abandonaron a sus hijos, padres que fueron malos padres, siempre reflexionan cuando ya están viejos. Porque mientras están ocupados en sus placeres, mientras están ocupados en sus trabajos y en sus cosas y en su rabia y en sus emociones, no ven el mal que están haciendo. Pero cuando llegan a viejos y se ven solos, se ven sin hijos y abandonados, ahí dicen perdón. Eso es lo que le va a pasar a Satanás. Y eso le va a pasar también a la mayoría de adventistas cuando les llegue el zarandeo y se den cuenta que perdieron su tiempo por andar distraídos en el mundo. Y así le va a pasar al mundo. Cuando vean a Cristo bajar en las nubes de los cielos, entonces van a decir, debí de haber reflexionado antes. Satanás no es la excepción, al contrario, es la confirmación de la regla, es la confirmación por excelencia. Porque para él, que ha pasado mínimo 6.000 años en su rebelión, pues el peor castigo es sentir la culpa, las consecuencias de sus acciones. Y veremos en el estudio que sigue la magnitud de la maldad por la que debe pagar Satanás. Así que en resumen, los espíritus encarcelados son demonios que son encerrados en el abismo. Un abismo, pues, es el estado en que los demonios son limitados y deben reflexionar. Y esto lo digo por esto. Pregunta: si el abismo es exclusivamente la tierra destruida y desolada y vacía, como muchos creen, o un infierno por allá, ¿por qué la Biblia cuenta en la historia de los demonios de Gadara? ¿Por qué la Biblia nombra al abismo? Recordemos la historia de los endemoniados de Gadara. Según el evangelio que ustedes lean, en Mateo, en Lucas, hablan de un endemoniado, en Marcos hablan de dos. El hecho es de que Jesús llega a la región de Gadara. Y estos dos personajes que son endemoniados salen al encuentro de Jesús y uno de ellos habla y dice: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? No vengas a atormentarnos. Y Jesús le responde diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión. Vean, la legión que se conocía en ese entonces era una legión romana de al menos 2.000 soldados. Así que aquí dentro de estas pobres personas, de estas dos personas, habían 2.000 demonios. Eso es excesivo para cualquier concepción. Imagínense lo que estas pobres personas estaban pasando. 2.000 personalidades, eso es personalidades adentro, eso es algo imposible de imaginar. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Miren que estos demonios, y no hablamos de pocos, ya conocían el abismo y le tenían pavor. Y le decían a Jesús: por favor, no nos mandes allá. Y este es el único episodio de todos los endemoniados que aparecen en el Nuevo Testamento en donde ellos efectivamente tenían miedo del castigo. Los otros fueron expulsados y se fueron. Pero estos sí tenían miedo cuando se encontraron con Jesús. ¿Por qué? ¿Será porque habían 2.000 dentro de dos seres humanos y eso era completamente excesivo? ¿Será porque se habían pasado de un límite que Dios había establecido? Porque los otros demonios no sentían ese miedo. ¿Por qué será? Eso es lo que debemos preguntarnos. Porque, mis hermanos, el abismo existía en la época de Jesús y no era una tierra desolada y vacía. Porque el abismo es un estado. Vemos pues que el abismo no depende de lugares, porque en Apocalipsis 20 pues, era la tierra. Aquí pues ni siquiera sabemos qué era.
es pues un estado de limitación donde los demonios no pueden actuar. Porque Dios tiene límites y esto es lo más lógico del mundo y la Biblia lo muestra, mostrándole a través de la forma de los ángeles que retienen los vientos en el Éufrates. Todo cristiano entiende que eso efectivamente está hablando de la retención de los desastres que los demonios causan cuando son liberados. La Biblia habla de este abismo, habla de esta limitación. Y si nosotros los seres humanos, que necesitamos controlar maníacos, psicópatas, locos, homicidas, lo hacemos a través de leyes y límites y cárceles, ahora imagínense qué tiene que hacer Dios para controlar toda esa horda de demonios, que son los locos que dan origen a los locos, que son los psicópatas que hacen nacer psicópatas. Si nosotros tenemos límites para controlar a esos locos, pues ahora imagínense Dios que tiene que controlar los que hacen nacer los locos. Y estas son las prisiones que efectivamente nos nombra la Biblia. Judas capítulo 1, versículos 5 al 6 nos dice: mas quiero recordaros, ya que una vez habéis leído, sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Porque si Dios no perdona a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y aquí no estamos hablando del lago de fuego del infierno ardiente, eso lo vamos a aclarar en el tema que sigue, porque pues vamos a ir por partes, vamos por partes. Y vamos a ver cuándo es que van a ser el lago de fuego, cuándo es que va a haber fuego eterno y todo eso. Pero vean pues que la Biblia ni siquiera le da importancia al lugar, como hoy sí se le da esa importancia. La Biblia dice, el énfasis del abismo es para que no siga engañando a las naciones, para que no sigan actuando. Así que, bien, los espíritus encarcelados son demonios. Cristo hizo una proclamación a los demonios y la pregunta que nos debemos hacer, ¿cuándo fue eso? ¿Qué dijo Cristo? Bueno, recordemos el día de la resurrección. Creo que esta es la tercera vez que hablamos de este día, pero es el núcleo principal de todos estos temas. Juan 20:17 nos dice que cuando Jesús resucita en la mañana, se encuentra con María Magdalena y le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Porque María Magdalena lo ve y recuerden que ella le dice, Rabuni, maestro, y trata de abrazarlo. Pero Jesús le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Luego esa misma noche, como nos cuenta Lucas, se manifiesta en medio de los discípulos, lo acabamos de leer, y le dicen, tóqueme. Si en la mañana dice no me toques porque no he subido al Padre y en la noche dice tóqueme, significa que Jesús ese día subió al Padre. ¿Y qué ocurrió esa mañana? Bueno, Apocalipsis no lo dice. Después una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y si ahora tienen dudas respecto a, bueno, ¿y por qué Satanás estaba en el cielo cuando Cristo resucitó? Vayan y miren, no me recuerdo el número, pero es el tema de la verdadera identidad de los 24 ancianos. Ahí hablo de este tema. Ahí aclaramos esto y aclaramos el por qué Satanás ahí podía entrar al cielo aún. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La proclamación, pues, fue una proclamación de condenación. Satanás fue expulsado del cielo y sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Saben por qué? Porque Satanás allí fue sentenciado a muerte. Esa es la proclamación. Cristo, al resucitar y ascender al cielo, reconquistó el lugar que de gobernante que Adán había entregado a Satanás. Vayan y miren el tema, la verdadera identidad de los 24 ancianos. Satanás fue expulsado del cielo y su sentencia fue: para siempre dejarás de ser. Texto que vamos a leer en la próxima clase. Así que en resumen, pues esta proclamación fue cuando Jesús resucitó, ascendió al cielo, fue aceptado por el Padre y condenó a los demonios y a Satanás a su destrucción. Y ya entendimos
las partes más complicadas, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, crucifixión, pero vivificado en espíritu, resurrección. Y Cristo resucitado también fue y predicó a los demonios, a los espíritus encarcelados. Y Cristo condenó a los demonios por el poder de su resurrección. Pero el texto no termina allí. En el versículo 19 se nos dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y acá es importante realizar un análisis más gramatical respecto a lo que Pedro nos está diciendo. Y esto lo digo para aclarar aquí algo muy importante, sobre todo a los adventistas del séptimo día. Cuando nosotros vamos y leemos en el comentario bíblico adventista, se nos va a decir que hasta el versículo 18 todo funciona tal cual lo hemos interpretado, es decir, hablamos de Cristo resucitado, de que Cristo murió y resucitó y fue vivificado en espíritu. El problema llega a partir del versículo 19. En el versículo 19 retoman la idea de Cristo interactuando con los antediluvianos, interrumpiendo así el mismo texto. Y debemos recordar esto. La forma de interpretar este texto en el mundo cristiano es como lo dijimos en un principio, es decir, el Espíritu de Cristo supuestamente desciende al infierno a hablar con los antediluvianos. ¿Qué ocurre con el comentario bíblico adventista? Evidentemente no vamos a proferir la idea de que Cristo como fantasma fue quién sabe en dónde a predicarle a quién sabe a quién por allá en el infierno. Eso no va a pasar jamás. Pero indiferentemente se tiene esta idea, esta interrupción de que Cristo a través de alguna forma, como se afirma que es el Espíritu Santo, aquel que habla a los antediluvianos, en un pasado lejano que estaban presos en la prisión del pecado. Esta idea de hecho es una adaptación de la idea católica original. Y es importante por eso realizar este análisis gramatical para entender la cronología que Pedro define. Pedro comienza dando un punto cronológico inicial que vimos. Cristo muere en la cruz una sola vez por los pecados de todos. A partir de ahí se sigue una secuencia donde Cristo resucita. Luego en el versículo 19 se nos dice, en el cual. En el cual es una frase, es una frase que se usa para ligar un objeto con otro. En este caso, el objeto inicial es Cristo resucitado, la vivificación del Espíritu. Y este ligamiento de Cristo resucitado se liga a un verbo que es ir, fue, porque se nos dice en el cual fue. Y se usa un complemento para especificar que fue a hacer algo, es decir, fue a predicar y a proclamar. Es decir, que la acción de ir a proclamar, ir a predicar, como lo traduce el texto, la realiza Cristo resucitado. Y aquí es donde entonces llega la parte confusa en la forma en la que se interpreta este texto. Porque ¿cómo podía Cristo resucitado hablar con los antediluvianos? Noten pues la interrupción tan grande que existe. Ya que se afirma que aquí no es Cristo resucitado el que habla con los antediluvianos, sino el Espíritu Santo que habló a los antediluvianos que estaban presos en el pecado. Entonces noten la incongruencia tan grande que hay en el modo de interpretar este texto. Y esta idea de que Cristo o el Espíritu Santo hablaron con los antediluvianos va en contra de cualquier lógica gramatical del texto, que lo dice muy claro. Cristo resucitado, en el cual, resucitado, fue a predicar a los espíritus encarcelados. Además de que hay otro aspecto. No existe un solo texto en toda la Biblia que diga que los antediluvianos son los espíritus encarcelados. Esta idea es una idea católica. En cambio, existen múltiples textos, como vimos, que sí afirman que los espíritus encarcelados son demonios. Aclarado esto, proseguimos con el versículo 20. El versículo 20 nos dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. El versículo 20 comienza con un artículo, los, y le sigue un pronombre, un qué. Este tipo de expresiones, los que se usan cuando se quiere utilizar un sujeto previamente nombrado para no volverlo a repetir. En este caso, el sujeto más próximo son los espíritus encarcelados o los demonios.
porque de hecho el versículo 19 termina diciendo eso, en el cual Cristo resucitado fue y proclamó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Es decir, los que reemplaza directamente a demonios. Los que son los demonios, cumplen también una acción a su vez, que es el verbo de desobedecer, porque dice los que desobedecieron. ¿Cuándo? Llega un complemento de tiempo que expresa el momento en el que se estableció esta desobediencia, es decir, en los días de Noé. Así que simplemente analizando gramaticalmente el texto nos damos cuenta de dos cosas fundamentales. Primero, no es posible que Cristo haya hablado con los antediluvianos y que el Cristo que se nombra en este texto haya hablado con los antediluvianos, corrijo. No es posible eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Cristo resucitado. No podemos cometer esa grande incongruencia gramatical en decir que Cristo resucita en el versículo 19 y que, saltándonos completamente las leyes de gramática respecto a pronombres y artículos, afirmemos ahora que entonces ya no es Cristo el sujeto, sino que es quién sabe quién en quién sabe qué tiempo. Además de eso, no existe un solo texto en la Biblia que diga que los antediluvianos son los espíritus encarcelados, pero vimos más de un texto en el que dice que los espíritus encarcelados son los demonios. Y segundo aspecto, se nos define un determinado tiempo en el que se establece la desobediencia de estos seres, es decir, en los días de Noé. Pero Pedro nos dice otra cosa. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Y debemos entender qué significa la paciencia de Dios. Y para ello debemos leer una parábola. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 52. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Y aquí llega la paciencia de Dios. Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Jesús mismo interpreta esta parábola y él nos dice que el dueño del campo es Dios, quien creó el universo perfecto. Pero en el universo nace un enemigo quien difundió mentiras e hizo nacer la cizaña, que son los malvados. No solamente aquí en la tierra, entre los ángeles del cielo, entre los mundos, Satanás hizo cargo de difundir cizaña, mentiras. Dios, que conoce quién es bueno y quién es malo, quién se salvará y quién no, en su paciencia decide no exterminarlos. ¿Por qué? Hay una razón muy importante. En medio del conflicto, Satanás se hizo cargo de difundir la mentira de la idea de que Dios es un Dios tirano. Y esta es una vil mentira que Satanás difundió. Desafortunadamente, los seres del universo no conocemos todas las cosas, porque solamente Dios las conoce. Así que para nosotros, que a diferencia de Dios no conocemos todas las cosas, pues no conocemos el futuro. No conocemos los secretos de los corazones de las personas y muchas veces cometemos el error de ver como buenas personas a realidad personas que son malas. Y este ejemplo de malinterpretar las cosas porque no conocemos todo lo que está oculto en el universo se ve mucho en este mundo. Lo que va a ocurrir con muchas personas aquí en la iglesia, en la que cuando estemos en el cielo nos preguntaremos: bueno, ¿y esta persona que fue tan santa, por qué no se salvó? Mientras que por otro lado, esta persona que vimos tan perversa, ¿por qué sí se salvó? Y todo depende del corazón de las personas, porque
La cuestión es esa. Nosotros no sabemos diferenciar el trigo de la cizaña. Y es la razón por la que entonces en nuestro amor por las personas, nos ligamos a personas que pueden llegar a ser cizaña en su corazón. Y si Dios las arrancara de antemano, nosotros seríamos los primeros en afirmar que Dios es un Dios injusto. ¿Por qué? Porque ante nuestros ojos esa persona era una persona perfecta. Pero lo que no conocemos y desconocemos es el corazón y la realidad que está detrás, oculta de ese ser humano. Es por eso que la paciencia de Dios espera hasta que los frutos del mal sean visibles, tal cual como ocurrió en esa parábola. Que Dios esperó hasta que el trigo fuese plenamente diferenciable de la cizaña para poderla separar. ¿Por qué? Para que no haya posibilidad de negar su justicia. La parábola, pues, expresa el sentido mismo del conflicto cósmico. Pero hay más. En Romanos 3, 25 al 26 también se nos dice otra cosa. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí Pablo nos dice que la paciencia de Dios toleró los pecados del paganismo, para que a su tiempo debido se manifestara Cristo, por medio del cual tenemos justificación de nuestros pecados. Nuevamente Dios muestra que Él espera con paciencia y tolera la maldad hasta que llegue el momento propicio para actuar. Ahora bien, retomemos la idea del conflicto. Cuando Satanás se revela en el cielo, Jehová no lo destruye de una vez. ¿Por qué? Por la cizaña que Satanás había difundido en el universo. Satanás dijo que Dios era un tirano. Y si Jehová lo hubiese destruido, el universo entero habría aceptado esa mentira. ¿Por qué? Porque hubiesen creído que Dios es un tirano, porque no conocían el pleno corazón de Satanás. Seguidamente Satanás es expulsado del cielo cuando fue notable a todos los ángeles que era imposible conservar la paz del cielo mientras él siguiera allí. Pero Satanás encontró en la tierra un lugar para formar su dominio. Aquí en la tierra, él por fin pudo llegar a demostrar, entre comillas, los frutos de su gobierno. Así que podemos imaginarnos siempre en la misma línea de la mentira de Satanás, de que cuando él llegó aquí a la tierra afirmó que por fin podría demostrar los frutos de su gobierno justo, porque recordemos que Satanás afirmaba que él tenía, que el gobierno de él era mejor que el de Dios. Si Dios lo hubiese limitado en ese momento, siempre siguiendo la idea de Dios es un tirano, y si Dios lo hubiese limitado aún antes de que Satanás pudiese manifestar los frutos de su gobierno y de su obra, de nuevamente el universo habría aceptado la idea de que Dios era un Dios tirano. Así que de nuevo la paciencia de Dios esperó, y esperó, y esperó, y esperó, hasta que fuesen manifiestos los frutos de los plenos frutos del gobierno de Satanás, de la libertad en el mal que profesa Satanás. Y llegamos a Génesis capítulo 6, versículo 5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era hacer siempre el mal. Ahí entonces queda claro ante todos, aún ante los seres humanos, que las cosas debían cambiar. Y entonces Dios toma la decisión de que ya su paciencia no iba a tolerar más porque ya no era necesario. Ante el universo y ante todos quedaba claro que se requería un cambio, que no era tolerable continuar así. Y Dios decide de reiniciar la humanidad y poner límites. Ahora, si bien pueden llegar a pensar en los límites y a discutir y decir, bueno, pero es que esto ¿de dónde lo saca? Vamos a aplicar un poco de lógica y razonamiento. ¿Cuántos años pasaron desde Adán hasta el diluvio? ¿Nunca se han hecho esa pregunta? Bueno, la respuesta es pasaron 1656 años. Eso fue lo que requirió la humanidad bajo el dominio libre de Satanás para ser destruida. 1656 años. ¿Cuántos años pues han transcurrido desde que cayó el diluvio hasta hoy?
aproximadamente 4.500 años. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ahora, ¿hemos llegado al estado de los antediluvianos? Algunos dicen que nos hemos acercado y sí, eso es un pensamiento que los adventistas tenemos claro, pero la realidad es que aún no hemos llegado a la plenitud del estado de ellos. Ahora comparemos 4.500 años con 1.656. Vean, podemos afirmar que han transcurrido 2.72 veces más tiempo que el que se requirió para destruir a la humanidad antes del diluvio. Es decir, hoy en día que somos inferiores en fuerza, en recursos, en salud, en inteligencia, en moral, hoy en día que somos mucho más débiles y que tenemos la propensión del pecado cargada de prácticamente 6.000 años de malas conductas por parte de la humanidad, hoy en día que tenemos todo ese peso encima y toda esa carga encima, aún no hemos llegado a ese estado. Después de 4.500 años. ¿Y nunca se han preguntado el porqué de esa gran diferencia? ¿Por qué no somos como ellos? Si somos peores en físico, mentalmente somos más débiles, a nivel de salud somos peores, a nivel moral somos más débiles que ellos, de hecho. Pero a pesar de eso, después de 4.500 años, casi 3 veces más el tiempo que pasó entre la creación y el diluvio, entre la salida de Adán del jardín y el diluvio, pues aún no nos hemos corrompido a tal grado. Bueno, la respuesta está en los límites y en el abismo. ¿Por qué Satanás pues no nos puede inspirar a tal nivel a pesar de nuestra debilidad? Somos en realidad una presa mucho más fácil que la que fueron los antediluvianos. Nosotros somos una presa más fácil porque de por sí tenemos mucha mayor propensión a pecar que ellos. Pero ¿por qué entonces no somos como ellos? ¿Qué puede impedir algo tan grande si no solo Dios? Bueno, nuevamente la única respuesta lógica son los límites impuestos por Dios, el abismo. Y de hecho fue en el diluvio donde estos demonios fueron puestos en prisión y les fue impedido actuar libremente. ¿Qué pasa después del diluvio? Que Satanás ya no tiene el mismo poder que antes. Los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo fueron encarcelados los demonios? En el diluvio. ¿Cuándo fue instituido el abismo? En el diluvio. Porque en el diluvio Dios ya mostró a todo el universo que efectivamente los frutos del gobierno de Satanás eran pensamientos de continuo al mal. Era la destrucción y la muerte y la ruina. Y ahora todo el universo va a decir, Dios es justo, tiene que limitar a Satanás o la especie humana se va a extinguir. Por el bien de la salvación, Dios debe intervenir. Y entonces llega Dios y dice, a ustedes demonios, locos psicópatas, les voy a imponer límites. Y pasan 4.000 años de historia y gracias a esos límites la humanidad hoy sigue en pie. Y esto es lo que acabamos de ver. Así que, mis hermanos, entendemos pues que el texto no nos está diciendo en ninguna parte que Jesús se fue por allá, quién sabe dónde, a hablar con quién sabe quién. Está hablando de que en la resurrección de Cristo los demonios fueron condenados a perecer por toda la eternidad. Eso es todo. En el estudio que sigue vamos a hablar de la frase fatídica de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Vamos a aclarar qué es el fuego eterno, qué significa la separación eterna, qué significa el ser atormentados por los siglos de los siglos, qué significa el fuego que nunca perece, qué significa el fuego eterno, qué significa el lago de fuego. Todo eso lo vamos a aclarar. El siguiente tema ya vamos a terminar con todos los textos difíciles.
Va a ser un tema largo, pero va a ser muy interesante. Y con ese vamos a dar por concluido todo el temario de la inmortalidad del alma. Miren que son varios videos porque el tema es largo y complejo. Entonces, mis hermanos, no se queden con un solo video. Miren los demás. Estudien, mis hermanos. Miren que la Biblia es muy clara cuando se le da la importancia del estudio necesario. Aprovechen. Y espero que continúen con estos estudios, mis hermanos. Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video.